Piensa en el proyecto, el producto, el cliente o la contratación que ahora mismo sabes que no está funcionando. Ya lo sabes. Lo sabías hace meses. ¿Por qué sigue vivo? La respuesta está en una frase que vas a escuchar 3 veces hoy porque es el eje de todo. Abandonar a tiempo casi siempre se siente como abandonar demasiado pronto. Y como se siente demasiado pronto, no lo haces. Esperas a que la señal sea inequívoca. Y cuando la señal es inequívoca, ya no abandonaste a tiempo, abandonaste tarde y pagaste la diferencia. El libro es Quit, de Annie Duke, publicado por Portfolio en octubre de 2022. Duke fue jugadora profesional de póker, ganó un brazalete de las World Series y venía de una beca de investigación en psicología cognitiva en la Universidad de Pensilvania. Esa doble formación importa, porque el póker es el único oficio donde abandonar es una habilidad técnica que se entrena, se mide y se paga. En los negocios, en cambio, abandonar es un defecto de carácter, y ahí está la trampa cultural, que Duke desmonta con una precisión que deberías robar para tu próximo comité. El argumento del esfuerzo dice, todos los que triunfaron persistieron. Eso es cierto, y es una tautología. Por definición, quien llegó al final es porque no se salió. Pero de ahí no se sigue la inversa. Que persistir sea condición necesaria del éxito no lo convierte en condición suficiente. Persistir en lo equivocado no te acerca al éxito. Te aleja, porque cada trimestre que sostienes lo que no funciona es un trimestre de gente, dinero y atención que no está en lo que sí funcionaría. Este video no es un resumen del libro, y tampoco es un video sobre renunciar en abstracto. Es el sistema de decisión para operadores que aprueban iniciativas y tienen que matarlas. 3 decisiones concretas. Antes, las advertencias de honestidad, porque las mantenemos en todos los videos. Verificamos las cifras del libro una por una, y hay 3 que corregimos. La retención del juego de Butterfield que el libro cita con decimales no tiene fuente externa, no la vas a oír aquí. La cantidad exacta de dinero en el banco al cerrar no es la del libro, es la que dijo el propio Butterfield en una entrevista firmada, y esa es la que uso. Y un caso de Google X que el libro atribuye al Hyperloop no está documentado públicamente en ningún sitio, así que lo sustituí por 2 proyectos que X sí mató, y están en la prensa. Cuando algo solo esté en el libro, te lo digo. Vamos. Playbook número 1. El mono primero. Imagina que quieres montar un espectáculo callejero, un mono haciendo malabares con antorchas encendidas subido a un pedestal. Si lo consigues, tienes un negocio. La tarea tiene 2 partes, entrenar al mono y construir el pedestal. Ahora dime por dónde empieza tu equipo. Siempre por el pedestal, porque el pedestal se puede terminar. Los pedestales llevan construyéndose desde la antigua Grecia. Puedes comprar uno o poner un cajón boca abajo. Es rápido, es visible. Se puede enseñar en la reunión del lunes y se siente como avanzar. Entrenar al mono, en cambio, puede ser imposible. Y descubrir que es imposible se siente como fracasar. Este modelo mental es de Eric Astro Teller, que dirige X, la fábrica de moonshots de Alphabet, con el título de Capitán de Moonshots. Es doctor en inteligencia artificial por Carnegie Mellon, y X se fundó en 2010. La regla, en su formulación, es brutal en su sencillez. No tiene ningún sentido construir el pedestal si no puedes entrenar al mono. Ataca primero la parte más difícil, la que puede matar el proyecto entero. Dentro de X eso está tan interiorizado que las presentaciones llevan la etiqueta «el mono primero». Y aquí está la parte que un operador tiene que entender de verdad, porque explica por qué tantas iniciativas zombies siguen consumiendo tu presupuesto. Construir pedestales no es solo perder el tiempo, crea la ilusión de progreso en lugar del progreso. Cuando haces algo que ya sabías hacer, no aprendes nada sobre si la apuesta vale la pena. Y peor, mientras construyes pedestales, estás acumulando costes hundidos, dinero gastado, meses invertidos, promesas hechas al directorio, que después harán mucho más difícil abandonar. Duke lo describe como una tendencia humana muy concreta. Cuando chocamos con un mono que no se deja entrenar, en lugar de parar, nos giramos a construir otro pedestal. Preferimos la ilusión de avance a admitir la derrota. Lo que X sí mató está documentado y es instructivo. Un proyecto de agricultura vertical automatizada, cancelado cuando comprobaron que no lograban producir los cereales básicos que habrían justificado el esfuerzo.
y un buque de carga aéreo de flotabilidad variable, cancelado al calcular que solo diseñar y construir el primer prototipo costaría cerca de $200 millones. Ninguno de los dos murió por falta de talento, murieron porque alguien miró el mono antes de gastar en el pedestal. Y ahora, el mecanismo que un COO puede copiar mañana, en palabras textuales de Teller, hemos pagado bono a cada persona de los equipos que terminaron sus propios proyectos, desde equipos de 2 personas hasta equipos de más de 30. Léelo otra vez. En X, matar tu propio proyecto es un evento remunerado, no una salida honrosa, un evento remunerado. Porque si el único camino a la recompensa es que tu proyecto sobreviva, tu gente inteligente y ambiciosa hará sobrevivir proyectos muertos. Y lo harán bien, que es lo peor. Tu error común: arrancar toda iniciativa por lo que se puede terminar, la marca, la web, el plan de despliegue, la contratación, y dejar la pregunta que decide todo para más adelante. Tu acción práctica. En tu iniciativa más importante, escribe en una línea cuál es el mono. La incógnita que, si se resuelve mal, hace que nada de lo demás importe, y reordena las próximas 2 semanas para atacarla. Playbook número 2. Los criterios de muerte. Ya sabes cuál es el mono. La segunda decisión es cuándo vas a parar. Y el momento de tomarla es ahora, no cuando llegue. La razón es psicológica y está medida. Cuando estás perdiendo, tu capacidad de decidir bien se degrada precisamente en la dirección equivocada. Aparecen el coste hundido, la escalada de compromiso, la necesidad de recuperar lo invertido. La persona que va a evaluar el proyecto dentro de 6 meses no eres tú. Es una versión de ti con 6 meses más de identidad, de promesas públicas y de dinero enterrado. Esa persona no va a matar nada. Por eso el libro propone lo que llama criterios de abandono. Una lista, escrita hoy, de señales que si aparecen en el futuro, te sacan del camino. Duke lo define con una frase que resume el mecanismo entero. Los criterios de abandono crean un contrato de precompromiso para abandonar. La pregunta que los genera es concreta. ¿Qué podría descubrir en el futuro sobre el mundo o sobre mí mismo que cambiaría mi compromiso con esta decisión? Y tienen una forma específica que los hace funcionar: estado y fecha. No, si esto no despega, lo revisamos. Si no, si a 30 de junio no tenemos 20 clientes pagando con retención a 90 días, cerramos. Estado. ¿Qué tiene que ser verdad? Y fecha. ¿Cuándo se mide? Sin las dos mitades, un criterio de abandono es una intención, y las intenciones no sobreviven al momento en que hay que usarlas. La versión de bolsillo, y esta deberías pegarla en cada objetivo trimestral de tu empresa, es la regla más operativa del libro. Cada meta necesita al menos un «a menos que». Voy a perseguir esta cuenta, a menos que no consiga a un directivo en la sala. Voy a seguir desarrollando este producto, a menos que no alcance estos indicadores en 2 meses. Fíjate en lo que hace ese «a menos que». Convierte un objetivo rígido, que en un mundo cambiante es un objeto fijo, en una decisión que se puede revisar sin que nadie quede como un cobarde. Y aquí está el caso. Noviembre de 2012. Stuart Butterfield llevaba 4 años con Tiny Speck construyendo un videojuego llamado Glitch, financiado con más de $17 millones de inversores como Axel y Andreessen Horowitz. La gente que amaba el juego lo amaba de verdad. El problema era que casi nadie llegaba a ese estado. Butterfield decidió cerrar. Sus palabras en una entrevista posterior: paramos con $5 millones en el banco y los inversores no quisieron que se los devolviera. El juego cerró definitivamente el 9 de diciembre de 2012. La herramienta interna de mensajería que el equipo había construido para trabajar en ese juego se convirtió en Slack, lanzado en agosto de 2013. El 20 de junio de 2019, Slack salió a bolsa por cotización directa y cerró su primer día valiendo $19.500 millones. El 1 de diciembre de 2020, Salesforce anunció su compra por unos $27.700 millones. El contracaso contado por su propio protagonista. Andrew Wilkinson dedicó más de 12 años y $10 millones a Flow, su gestor de tareas, compitiendo contra Asana, que en julio de 2012 había levantado 28 millones a una valoración de 280 millones. Llegó a quemar $150.000 al mes. Su resumen público en 2021. Su marketing es mejor, su producto es mejor, sus funciones son mejores, su soporte es mejor, sus integraciones son mejores. Ganaron ellos, perdimos nosotros.
12 años para llegar a esa frase. Error común. Fijar los criterios cuando llegue el momento. Acción práctica. Para tu iniciativa más grande, escribe hoy 2 a menos que, con estado y con fecha, y llévalos a la próxima reunión de dirección. Y si diriges un equipo, añade la pieza que cierra el sistema. Que seguir bien los criterios de abandono cuente en la evaluación, igual que cuenta cerrar. Le das a tu gente más obstinada otra forma de ganar. Playbook número 3. El gatillo no es tuyo. Tienes el mono identificado y los criterios escritos. Falta la pregunta más incómoda. ¿Quién aprieta el gatillo? Y la respuesta del libro es que no puedes ser tú solo, por una razón que no tiene que ver con tu inteligencia. Lo que más cuesta abandonar no es el dinero, es quién eres. Cuando llevas 2 años defendiendo una iniciativa en público, esa iniciativa dejó de ser una apuesta y se convirtió en parte de tu identidad profesional. Matarla ya no significa cambiar de opinión, significa admitir que estabas equivocado delante de la gente que te vio prometerlo. A eso se le suman 2 sesgos medidos. Valoramos más lo que ya poseemos por el simple hecho de poseerlo, y preferimos el statu quo aunque los números digan otra cosa. Y esto no es un defecto de aficionados. Hay un estudio clásico que lo mide en una de las organizaciones más profesionales, más medidas y más despiadadas del mundo. La NBA, Barry Stowe y Ha Hoang publicaron en Administrative Science Quarterly en 1995 un análisis de los jugadores elegidos en las 2 primeras rondas de los drafts de 1980 a 1986. Controlando el rendimiento en cancha, las lesiones, los traspasos y la posición del jugador, encontraron que el orden del draft seguía prediciendo cuántos minutos jugaba y cuántos años duraba en la liga. Traducido, equipos con datos exhaustivos, cámaras en cada esquina y millones en juego seguían protegiendo su decisión anterior. Si eso pasa en la NBA, imagínate en tu comité, donde el rendimiento del proyecto lo mide el mismo que lo propuso. La solución del libro es estructural, no motivacional. Necesitas a alguien cuyo trabajo explícito sea decirte que pares. Duke lo llama un coach de abandono, y las reglas para que funcione son 3. Primero, se elige por adelantado, antes de estar en pérdidas. Segundo, se le da permiso explícito, y ese permiso incluye comprometerte a escuchar cosas que no quieres oír. Porque el motivo por el que tus amigos y tu equipo te dijeron después que ya lo veían venir es siempre el mismo. No querían herirte. Ser amable y ser bueno contigo no es lo mismo. Y tercero, la más potente para una empresa. Cuando se puede, ese rol lleva autoridad. Separas al que sostiene el proyecto del que puede pararlo. El que evalúa el criterio no es el que lo tiene que cumplir. Duke cuenta en el libro que hasta Daniel Kahneman tenía a alguien así en Richard Thaler. Te lo doy como lo que es. Un relato del libro que no pudimos verificar en ninguna declaración pública de ninguno de los dos. Y aquí van 2 empresas que tomaron la misma decisión en direcciones opuestas. Sears, a principios de los 90, tenía dentro un negocio financiero espectacular. Allstate, Dean Witter, Discover, Coldwell Banker, también tenía un negocio minorista en decadencia. En 1992 anunció que se separaba del financiero para volver a sus raíces de comercio minorista. Allstate salió a bolsa en junio de 1993, colocando $2.400 millones, la mayor oferta pública inicial de Estados Unidos hasta ese momento. Dean Witter y Discover se escindieron ese mismo año. Coldwell Banker se vendió por $230 millones. Sears se quedó con la tienda. En octubre de 2018 se declaró en quiebra. Hoy Allstate vale más de $64.000 millones en bolsa y Morgan Stanley, heredero de Dean Witter, más de $330.000. Sears ya no cotiza. Vendió lo que crecía para salvar lo que moría, porque lo que moría era su identidad. Philips hizo lo contrario. Fundada en 1891, era sinónimo de iluminación durante más de un siglo. Sacó a bolsa el 25% de su división de iluminación en mayo de 2016 y en septiembre de 2019 vendió las acciones que le quedaban, mató el negocio que le daba el nombre. Hoy se define como una compañía de tecnología sanitaria y cerró 2025 con ventas de 17.800 millones de euros. Error común. Pedirle opinión a gente que te quiere y no quiere herirte. Acción práctica. Nombra a tu coach de abandono esta semana, por escrito, y dale permiso explícito sobre una iniciativa concreta. Cerremos el sistema porque los 3 playbooks son una sola secuencia. El mono primero decide dónde empiezas.
Atacas la incógnita que puede matar el proyecto, en lugar de construir pedestales que se sienten como avance y solo acumulan costes hundidos. Los criterios de muerte deciden cuándo paras. Escritos hoy, con estado y fecha, con al menos un a menos que por objetivo, y con la evaluación de tu equipo alineada para que abandonar bien también sea ganar. Y el gatillo decide quién para, alguien nombrado por adelantado, con permiso explícito, y, cuando se pueda, con autoridad, porque tu identidad es exactamente lo que te impide ver tu propio proyecto. Las advertencias honestas. Primera, sobre las cifras. Corregimos 3 del libro y te lo dije al empezar. Las estadísticas de retención del juego de Battlefield no tienen fuente externa y no las usé. El dinero en el banco al cerrar es el que declaró él mismo, no el del libro. Y el caso del Hyperloop en Google X no está documentado. Así que usé 2 proyectos que X sí mató y están en la prensa. Segunda, el estudio de la NBA es sólido en su diseño y su hallazgo, pero la literatura que lo replicó señala que el paper original no publicó errores estándar, así que tómalo como evidencia fuerte de dirección, no como una medición de precisión quirúrgica. Y tercera, la más importante para ti. Este es un libro sobre cuándo parar, escrito por alguien cuyo oficio era parar. No es una licencia para abandonar cuando algo se pone difícil. La tesis exacta es más fina que eso. Persistir es valioso. Persistir en lo que ya sabes que no funciona es lo que te está costando el dinero. La habilidad no es abandonar, es distinguir tu acción inmediata, mañana, sobre la iniciativa más grande que tengas viva. 1. Escribe en una sola línea cuál es el mono, la incógnita que si sale mal invalida todo lo demás. Y comprueba honestamente si lo estás atacando o lo estás rodeando. 2. Escribe 2, a menos que, con estado y fecha, y llévalos a la próxima reunión de dirección para que queden dichos delante de testigos. 3. Nombra a la persona que puede decirte que pares, dale permiso por escrito, y dile sobre qué proyecto exactamente. Y deja de hacer 3 cosas. Medir el avance por pedestales terminados. Dejar la decisión de parar para el momento en que ya estés en pérdidas y pedir opinión solo a gente que no quiere herirte. La señal de que ya tienes el sistema es simple. Puedes nombrar ahora mismo y sin pensarlo la condición exacta que te haría cerrar tu proyecto más querido. Si no puedes, ese proyecto no tiene salida diseñada y lo vas a sostener hasta que te obliguen. Y la pregunta para los comentarios, porque quiero leer a operadores de verdad. ¿Qué tienes vivo hoy que ya sabes que no va a funcionar? ¿Y qué es exactamente lo que te impide matarlo? ¿El dinero invertido, la gente que lo defiende o lo que dirían de ti? Cuéntamelo abajo. En este canal convertimos libros de negocio en sistemas ejecutables. Si tú decides qué sigue vivo y qué no, quédate cerca.